No sé ni por dónde empezar. Todo esto sucedió hace unas semanas y todavía no puedo procesarlo del todo. Mi cuñada, Gabriela, siempre ha sido muy cercana a nuestra familia. De hecho, fue ella quien presentó a mi esposo, Luis, y a mí hace algunos años. Así que cuando me llamó para pedirme quedarse en nuestra casa por unos días, ni siquiera lo dudé. Gabriela me dijo que estaba atravesando un mal momento con su novio y necesitaba un lugar donde relajarse. Yo le ofrecí nuestra casa, sin pensarlo. Después de todo, Luis y yo tenemos espacio de sobra, y siempre hemos tenido una buena relación con ella. Pensé que tal vez era una oportunidad para que pasáramos más tiempo juntas, algo que no hacíamos desde que me casé. Los primeros días todo fue normal. Gabriela se instaló en la habitación de invitados y parecía bastante agradecida por el espacio. Durante el día, yo trabajaba desde casa y ella solía salir a hacer sus cosas. Luis, por su parte, tenía sus horarios habituales en el trabajo. Todo parecía estar en orden. Pero fue una noche, durante la cena, cuando empecé a notar cosas raras. No sé si fue la manera en la que Gabriela y Luis intercambiaban miradas o el hecho de que se rieran de chistes que parecían tener algún significado especial para ellos. Al principio, intenté no prestarle demasiada atención. Pensé que tal vez estaba exagerando. Después de todo, Gabriela había sido parte de nuestras vidas desde el principio. No había razón para desconfiar de ella. Sin embargo, conforme pasaban los días, empecé a notar pequeños detalles que comenzaron a inquietarme. Por ejemplo, una tarde, cuando Luis llegó del trabajo, Gabriela estaba en la sala viendo televisión. No sería algo raro si no fuera porque cuando entré, ambos se callaron de repente. No sé si fue mi imaginación, pero sentí que me habían interrumpido algo. Fue incómodo, pero no dije nada. Esa misma noche, mientras nos preparábamos para dormir, le pregunté a Luis cómo se sentía respecto a que Gabriela estuviera con nosotros. Me respondió con lo usual, que estaba bien y que no le molestaba en lo absoluto. Sin embargo, noté un pequeño nerviosismo en su voz. Algo no cuadraba. Pasó otro par de días y la sensación de incomodidad aumentó. En una ocasión, Gabriela y Luis estaban en la cocina hablando en voz baja. Cuando me acerqué, cambiaron de tema bruscamente. Cuando les pregunté de qué estaban hablando, Luis solo dijo que eran tonterías. No era la primera vez que lo notaba, pero esta vez algo en mi interior comenzó a alarmarse. A pesar de todas las señales, me obligaba a mí misma a ignorarlas. No quería parecer paranoica o celosa sin razón. Pero una noche, mientras Luis dormía, vi una notificación en su teléfono que lo cambió todo. Era un mensaje de Gabriela. El contenido del mensaje no era explícito, pero era suficiente para hacerme sospechar. Decía algo así como, no puedo creer que casi nos descubra. Tenemos que ser más cuidadosos. Mi corazón se aceleró y mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. No podía entenderlo. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Por qué hablarían de ser más cuidadosos? No podía creer que Luis me estuviera haciendo esto, y menos con su propia hermana. La idea de enfrentarlos me aterrorizaba, pero en ese momento decidí que necesitaba saber más antes de tomar una decisión. A partir de ese instante, empecé a prestar más atención a cada detalle. Me fijaba en la forma en que se miraban, en los comentarios que hacían entre ellos, en la manera en que Gabriela se comportaba cuando yo estaba cerca. Cada pequeña interacción parecía estar cargada de un subtexto que solo ellos entendían. Pero lo peor fue una tarde cuando llegué temprano a casa. Había salido a hacer unas compras y regresé antes de lo previsto. Al entrar, escuché risas provenientes del cuarto de invitados, el que estaba usando Gabriela. Me acerqué sigilosamente y pude oír las voces de Luis y Gabriela hablando en voz baja. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escuchar cada latido en mis oídos. No pude entender exactamente lo que decían, pero en ese momento supe que algo estaba muy mal. Me sentí como una intrusa en mi propia casa, incapaz de entrar y enfrentar lo que estaba sucediendo. Me quedé congelada frente a la puerta, sin saber qué hacer. No estaba lista para confrontarlos, pero al mismo tiempo no podía ignorar más lo que estaba pasando. Me retiré lentamente, con la sensación de que mi mundo se estaba desmoronando. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Necesitaba una estrategia, algo que me permitiera confirmar mis sospechas antes de enfrentar a Luis y Gabriela. Y cuando lo hiciera, estaba segura de que las cosas no volverían a ser las mismas. Después de aquella tarde, mi desconfianza hacia Luis y Gabriela creció exponencialmente. Ya no se trataba de pequeñas miradas o sonrisas incómodas, ahora sabía con certeza que algo estaba ocurriendo a mis espaldas. No podía seguir viviendo en la duda, necesitaba pruebas. Empecé a fijarme en los horarios de ambos, en los momentos en que coincidían en la casa cuando yo no estaba cerca. Me sentía como un espía en mi propio hogar, pero no podía evitarlo. Tenía que descubrir la verdad. Una mañana,
cuando Gabriela salió temprano para resolver unos asuntos personales, decidí revisar el teléfono de Luis mientras él se duchaba. Mi corazón latía con fuerza mientras deslizaba el dedo por la pantalla de su celular, buscando cualquier indicio de una relación entre ellos. Finalmente, llegué a la conversación que mantenía con Gabriela. Mi estómago se hundió cuando comencé a leer los mensajes. No había nada explícito, pero los mensajes estaban llenos de bromas privadas y comentarios que no deberían estar entre cuñados. Frases como "no puedo esperar a verte más tarde" o "espero que no se dé cuenta" me hacían sentir que había algo más detrás de sus palabras. No podía seguir soportando esa situación, pero al mismo tiempo no estaba lista para enfrentar a Luis sin más pruebas. Sabía que si los acusaba sin algo concreto, Luis lo negaría y probablemente me haría pasar por una paranoica. Decidí que tenía que ser astuta. Así que instalé una pequeña cámara en la sala, oculta entre unos libros en el estante. La idea era vigilar sus interacciones cuando no estuviera presente. Me daba asco llegar a ese extremo, pero ya no confiaba en ninguno de los dos. Esa tarde, decidí salir por unas horas. Les dije que iba a ver a una amiga, pero en realidad me quedé cerca de casa, esperando el momento adecuado para volver. Las horas pasaron lentamente, cada minuto lleno de ansiedad mientras pensaba en lo que podría estar ocurriendo en mi ausencia. Cuando finalmente regresé, la casa estaba en silencio. Gabriela se había retirado a su cuarto y Luis estaba en el nuestro, como si nada hubiera pasado. Esperé hasta la mañana siguiente para revisar las grabaciones de la cámara. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Aunque no había nada explícito entre ellos, los gestos, las miradas, y la forma en que se comportaban cuando creían que estaban solos confirmaron mis peores sospechas. Luis y Gabriela compartían algo más que una simple relación de cuñados. En el video se les veía demasiado cercanos, sus cuerpos inclinándose el uno hacia el otro de una manera que no podía considerarse normal. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Me sentí traicionada por la persona en la que más confiaba y por alguien que consideraba parte de mi familia. Sin embargo, en lugar de explotar de inmediato, decidí seguir observando. Quería tener pruebas suficientes antes de hacer cualquier movimiento. No se trataba solo de Luis y Gabriela, sino de cómo su traición podría destrozar por completo nuestra familia. Durante los días siguientes, me aseguré de actuar con normalidad. No quería levantar sospechas, pero cada gesto, cada palabra entre ellos me recordaba que algo estaba terriblemente mal. Decidí que no podía seguir soportando esta farsa por mucho tiempo más, y que el momento de la confrontación estaba cerca. Finalmente, todo explotó un fin de semana en una reunión familiar. Habíamos organizado una comida en nuestra casa e invitado a los padres de Luis y Gabriela, además de otros familiares cercanos. Era una ocasión para relajarnos, pero yo tenía otros planes. Sabía que ese era el momento perfecto para destapar toda la verdad delante de todos. La tensión crecía dentro de mí mientras veía cómo Luis y Gabriela seguían con su farsa. Durante la comida, ambos intercambiaban miradas y sonrisas como si nada hubiera pasado, como si yo no supiera lo que estaba ocurriendo. No pude soportarlo más. Cuando todos estaban sentados en la mesa, y la conversación parecía tranquila, tomé aire y decidí que era el momento. «Tengo algo que decir», dije, mi voz temblando ligeramente. Todos me miraron, incluidos Luis y Gabriela, sin tener idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me dirigí directamente a Luis. «Sé lo que ha estado pasando entre tú y Gabriela». «No me mientas», dije con firmeza. Luis se quedó pálido, mientras que Gabriela evitaba mirarme a los ojos. El silencio en la sala era abrumador. Nadie se atrevía a decir una palabra mientras la tensión crecía. Luis intentó negarlo, como era de esperarse. «No sé de qué estás hablando», dijo, tratando de mantener la compostura. Pero yo no me dejé engañar. «He visto los mensajes, las miradas, la forma en que se comportan cuando creen que no estoy mirando. No me trates como si fuera estúpida». La incomodidad en la mesa era palpable. Los padres de Luis y Gabriela se miraban entre sí, sin saber qué hacer o decir. Sabía que si seguía con esto, la situación podría volverse insostenible para todos, pero no me importaba. Quería que la verdad saliera a la luz. Su cuñada le pidió quedarse en su casa por unos días, pero descubrió algo inesperado entre ella y su esposo. Lo que hizo después dejó a toda la familia en shock. ¿Tú lo habrías enfrentado? Después de dejar caer la bomba en medio de la reunión familiar, la tensión en la habitación era casi insoportable. Luis se quedó congelado, mirando fijamente su plato como si las palabras que acababa de escuchar no tuvieran sentido. Gabriela, por su parte, mantenía la mirada fija en la mesa, evitando cualquier contacto visual conmigo o con el resto de la familia. El silencio era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. El resto de la familia comenzó a murmurar en voz baja, preguntándose qué estaba pasando. Algunos miraban a Luis esperando que dijera algo, mientras otros observaban a Gabriela, tratando de entender lo que acababa de suceder.
Los padres de ambos no sabían cómo reaccionar. Luis finalmente rompió el silencio, con una voz débil y nerviosa. No sé de qué estás hablando, esto es ridículo. Trató de desviar la atención, pero yo no iba a dejar que lo hiciera tan fácilmente. Lo miré directamente a los ojos y saqué el teléfono de mi bolsillo, mostrando los mensajes que había guardado entre él y Gabriela. ¿Esto es ridículo? ¿Qué significa esto entonces?, dije mientras todos se inclinaban hacia adelante, tratando de leer las palabras en la pantalla. La sala se llenó de murmullos cuando la familia comenzó a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los padres de Luis parecían horrorizados, sin poder procesar que sus dos hijos estuvieran involucrados en algo tan oscuro. Nadie estaba preparado para lo que había revelado, y mucho menos para lo que estaba por venir. Luis intentó justificarse. Es solo un malentendido, no hay nada entre nosotros, dijo con una risa nerviosa. Pero la evidencia estaba ahí, y no había forma de negarla. Gabriela, por su parte, seguía en silencio, como si quisiera que la tierra se la tragara. Mi rabia fue creciendo a cada segundo que Luis intentaba manipular la situación. ¿En serio vas a seguir negándolo? ¿Después de todo lo que he visto y leído? Ya basta, Luis, le dije, alzando la voz. Las miradas de los familiares comenzaron a dirigirse hacia él con desconfianza. Nadie estaba dispuesto a creerle, y yo no iba a permitir que saliera limpio de esto. En ese momento, Gabriela, que había estado callada durante todo el enfrentamiento, finalmente rompió su silencio. Ya, basta, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. Levantó la cabeza y se dirigió a mí, con lágrimas en los ojos. Tienes razón. No puedo seguir negándolo. Ha pasado algo entre Luis y yo. Esas palabras hicieron que todo se detuviera. Los murmullos se apagaron, y todos los ojos se fijaron en Gabriela. Luis la miró con incredulidad, como si no pudiera creer que ella acababa de admitir lo que él llevaba semanas tratando de ocultar. Su rostro palideció mientras se daba cuenta de que ya no había vuelta atrás. Gabriela, ¿qué estás diciendo?, intentó interrumpirla Luis, pero ella lo ignoró. No puedo seguir mintiendo, continuó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, algo pasó. Fue un error, y lo sé. Pero no puedo ocultarlo más. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie sabía qué decir, qué pensar. Los padres de Luis y Gabriela estaban desconcertados, incapaces de comprender cómo dos de sus hijos podían haber hecho algo así. Yo me quedé parada ahí, con una mezcla de rabia y tristeza, esperando a que alguien dijera algo, a que alguien me diera una explicación. Luis, atrapado entre la verdad y la desesperación, intentó una última maniobra para salvarse. Fue un error, no significó nada. No volverá a pasar, dijo, pero era demasiado tarde. La confesión de Gabriela había cambiado todo. En ese momento, decidí que ya no podía soportarlo más. No me importa si fue un error o si piensan que no volverá a pasar. Lo que importa es que me traicionaron, ambos, dije con una firmeza que sorprendió a todos. Esto no se trata solo de lo que hicieron, sino de cómo me mintieron en mi propia casa, frente a mi familia. Los padres de Luis, en shock, trataron de intervenir, pero no había nada que pudieran decir para arreglar la situación. No quiero escuchar más excusas, continué. He aguantado demasiado, he ignorado demasiadas señales, pero ya no puedo más. Si creen que esto va a terminar aquí, están equivocados. La atmósfera en la sala era sofocante. Todos sabían que lo que había ocurrido no se podía arreglar con una simple disculpa. Las cosas nunca volverían a ser como antes. Pero yo no estaba dispuesta a dejar que esta traición me consumiera. Así que hice lo que tenía que hacer. Me voy, dije, rompiendo el silencio. Me iré de esta casa. Y no quiero volver a saber nada de ustedes. Luis intentó detenerme, pero ya había tomado mi decisión. Sabía que quedarme ahí solo prolongaría mi sufrimiento. Los padres de Luis y Gabriela intentaron mediar en la situación, pero ya no me importaba. La traición estaba demasiado fresca, demasiado dolorosa. Dejé que las lágrimas rodaran por mi rostro mientras recogía mis cosas. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero en ese momento, lo único que quería era alejarme de toda esa mentira. Después de recoger mis cosas, sentí que cada paso hacia la puerta era como una liberación, aunque el peso de la traición seguía oprimiéndome el pecho. Los rostros de la familia de Luis me miraban incrédulos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Nadie intentó detenerme, y la tensión en el ambiente era tan espesa que parecía cortar el aire. Luis, por su parte, se quedó parado junto a la mesa, incapaz de articular una sola palabra coherente. Gabriela estaba destrozada, sollozando en silencio, sabiendo que su confesión había destruido no solo mi relación con Luis, sino también el vínculo familiar. Salí de la casa sin mirar atrás, pero el dolor que sentía era imposible de ignorar. Sabía que lo que acababa de hacer no solo había cambiado mi vida,
sino que también había roto algo mucho más grande, la familia que habíamos formado y la confianza que alguna vez tuve en Luis. Pero había algo que no podía dejar pasar. No podía marcharme simplemente sin que todos entendieran las verdaderas dimensiones de lo que había ocurrido. Decidí hacer algo que ninguno de ellos esperaba. En lugar de alejarme para siempre, llamé a una reunión familiar unos días después. Los padres de Luis y Gabriela no lo entendían, pero accedieron a organizarla en su casa. Quería que todos estuvieran allí, para que supieran la verdad completa, sin excusas ni justificaciones. Cuando llegó el día de la reunión, me presenté con una frialdad que sorprendió a todos. Luis y Gabriela ya estaban allí, pero esta vez no se sentaron juntos. La incomodidad entre ellos era palpable. Sabían que estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero no estaban preparados para lo que iba a revelar. Comencé la reunión directamente, sin rodeos. He llamado a todos aquí porque hay algo más que deben saber, dije, observando las expresiones de sorpresa en los rostros de los presentes. Lo que pasó entre Luis y Gabriela no es solo una traición a mí, sino a toda la familia. La mirada de confusión en los padres de ambos se volvió más intensa. Saqué mi teléfono una vez más, pero esta vez no eran solo los mensajes lo que iba a mostrar. Durante los días en los que había estado observando a Luis y Gabriela, no solo había encontrado evidencias de su traición. También había descubierto otros secretos familiares que se habían mantenido ocultos durante mucho tiempo, y ahora estaba lista para destaparlos. Lo que Luis y Gabriela hicieron no fue solo un error, como ellos lo llaman, continué. Descubrí que esto llevaba tiempo ocurriendo, incluso antes de que me diera cuenta. Pero eso no es todo. En ese momento, saqué a relucir conversaciones y pruebas que involucraban a otros miembros de la familia en escándalos de los que nadie se había atrevido a hablar. El ambiente en la sala cambió drásticamente. Los padres de Luis y Gabriela se quedaron boquiabiertos cuando empecé a hablar de viejas infidelidades y secretos que habían sido guardados durante años. Cosas que, al parecer, todos habían decidido ignorar para mantener una fachada de normalidad. Pero yo no iba a ser parte de esa hipocresía. Esto no se trata solo de lo que me hicieron a mí, dije, mirando a cada miembro de la familia. Se trata de la falta de respeto que han tenido entre ustedes durante todo este tiempo. Todos sabían, pero nadie hizo nada. Ahora, quiero que sepan que no estoy dispuesta a seguir en una familia que está rota desde adentro. El impacto fue inmediato. Los padres de Luis y Gabriela comenzaron a pelear entre ellos, discutiendo sobre quién sabía qué y cuándo. Los demás familiares se sintieron incómodos, atrapados en medio de una tormenta que había estado fermentando durante años y que finalmente había explotado. Luis, en su desesperación, intentó disculparse una vez más, esta vez suplicando que no lo dejara. Por favor, podemos arreglar esto. No quiero perderte, dijo, con los ojos llenos de arrepentimiento. Pero para mí, ya era demasiado tarde. Luis, le respondí con frialdad, esto no es algo que se pueda arreglar. Ya no confío en ti y nunca lo haré de nuevo. Gabriela, que se había quedado callada hasta ese momento, finalmente rompió el silencio. Lo siento, dijo entre lágrimas, pero sus palabras ya no significaban nada para mí. Sabía que su arrepentimiento no cambiaría lo que había hecho, y no estaba dispuesta a perdonar a alguien que había traicionado mi confianza de la peor manera posible. Al final, dejé claro que mi decisión era firme. Me iría para siempre, y no volvería a involucrarme con ellos. Esta familia está rota, y no voy a ser parte de esto, dije, mientras me levantaba para irme. Nadie intentó detenerme esta vez. Sabían que ya era demasiado tarde para arreglar lo que habían destruido. Salí de la casa de los padres de Luis con una sensación de alivio. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz. Ya no tenía que cargar con el peso de las mentiras ni con la culpa de haber confiado en las personas equivocadas. Y así, dejé atrás una vida que creía perfecta, solo para darme cuenta de que todo era una ilusión. Ahora, estoy lista para empezar de nuevo, lejos de esa familia rota, y sin mirar atrás.